Bendiciones. Tenga cada uno de ustedes en esta hora, en este momento. Creemos en fe que esta transmisión va dirigida a cada uno de aquellos que se conectan en esta hora, por este medio. Así que damos gloria a Dios porque solo el Señor Dios Todopoderoso es a quien debemos dar la gloria y glorificamos al Padre Eterno, damos gloria a Dios. Así que bendecimos a nuestro Dios y Padre Eterno porque Él es fiel, justo y santo, y queremos que cada uno de ustedes allí en unidad, en espíritu, estemos conectados dándole la gloria a Dios. Confiamos en el Señor Jesús que esta transmisión glorificará a Dios y también edificará su vida porque Él es fiel. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gloria, queremos darte alabanza, queremos darte adoración, queremos darte exaltación y queremos decirte que no hay nadie como tú, que solo tú eres Dios, que solo tú eres Señor, que solo tú eres santo, que solo tú eres digno de alabanza, que solo tú eres digno de adoración, que tú eres Dios quien vino a buscarnos, que tú eres quien concediste gracia y paz a nuestra vida, como lo dice el apóstol Pablo, gracia y paz a todos vosotros. Así que anhelamos cada día esa gracia y esa paz que nos concedes y declaramos, confesamos que cada uno de las personas que escuchan este mensaje, sus vidas cambiarán, sus vidas serán renovadas, transformadas, porque es el propósito que Dios quiere en nuestra vida, que nuestra mente sea renovada, sea cambiada, sea llevada a un conocimiento mayor al cual antes estábamos viviendo, puesto que nuestro pensamiento era así, solamente sin un sentido, sin un propósito, el cual nos condujera a Dios, sino que simplemente íbamos conduciéndonos a nuestros propios deseos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, aún conducidos a cosas vergonzosas, a cosas que realmente no glorifican al nombre del Señor ni edifican nuestra vida. Así que les saludamos a cada uno de ustedes y decimos qué alegría, qué alegría, qué alegría encontrarnos y llamarnos hermanos en Cristo Jesús. Pero qué alegría también cuando aquellas personas que aún no conocen del Señor, pero que han de ser reunidos en un momento, pero también aquellas personas que aún no han logrado entender, pero que el Señor Jesucristo tiene planes maravillosos, que el Todopoderoso tiene planes maravillosos para su vida, como la misma palabra lo dice allí en Jeremías 29:11, que Él tiene pensamiento de paz y pensamiento de bien para darles el fin que ustedes esperan. Así que glorificamos a Dios. Claro está, es el Señor el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros anhelemos, deseemos aquello que es bendición para nuestra vida, aquello que el Señor a través del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, como lo vamos a transmitir en el mensaje de esta noche, es que el apóstol Pablo llegó completamente a decir: tengo la mente de Cristo. Cuando él dice tengo la mente de Cristo, él está diciendo conozco o pude entender el pensamiento de Dios, el pensamiento que Él tiene hacia nosotros y hacia qué nos conduce. Por eso lo que queremos hablar en esta noche y va dirigido allí, lo que siempre apóstol Pablo, siempre él está pronunciando en todas sus cartas, él siempre dice gracia y paz a todos vosotros, gracia y paz a todos vosotros, que es lo que vamos a llevar a cabo en este transcurrir de que el apóstol Pablo entendía, el apóstol Pablo pudo comprender lo que Jesús quiere
o lo que vino a hacer, y lograr entender que la salvación solamente es por gracia, que la salvación solamente es por gracia, es un don. Nosotros no lo estábamos buscando, ni aún lo merecíamos, pero Dios lo hizo a través, así lo quiso hacer, que fuéramos salvos por gracia, por siempre, esa misericordia del Señor para nuestra vida. Pero la dificultad en el hombre, aún Dios tocándole sus vidas para que sean disfrutando de ser llamados hijos de Dios, de no solamente ser hijos de Dios, sino de poder disfrutar aquello que Dios tiene para nuestra vida. Lo dice el apóstol Pablo, donde dice que Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales junto con Cristo Jesús, que es lo que el apóstol Pablo ha logrado plasmar, ha logrado querer, y él, que es como si se afanase para que en aquellos momentos, claro, en que se dirigía a cada una de las iglesias, cada una de las personas que estaban a su cargo, como los filipenses, como efesios, y cada una de esas personas a las cuales les dirigía esa carta, siempre lo hacía con esa pasión, con ese deseo de que ellos pudieran entender, como también lo dice, que fuesen renovados, cambiados en el modo de pensar, en el modo de actuar, en el modo de poder conocer lo que el Señor quiere en nuestra vida. En el transcurrir de los días, en el transcurrir de los años, y cuanto más en esa época en la cual nos encontramos, o se encontró mejor, en ese momento de persecución, y cómo sería la dificultad para aquellas personas que se encontraban, porque eran perseguidos por la gente que perseguía a Jesús, creyendo perseguir a Jesús, o destruyendo, o llamándoles locos, o los del camino, como quisieran. Entonces estos cristianos pues se preguntaban, ¿cierto? Pero tanto sacrificio, tanta cosa. Claro, en ese tiempo, por la crueldad del hombre, porque el pensamiento, como varias veces Dios quiere transmitir al hombre lo que es el pensamiento, lo que es ser guiado por el pensamiento. Escucha bien lo que se habla en este momento. En este momento hablamos, y estoy deseando, anhelando y hablando fuerte de que usted me esté escuchando, de que usted escuche, que es lo importante. Así que el pensamiento del hombre es bastante complejo, es complicado, porque cuando tenemos testimonios de las personas, tanto cristianas como aquellos grandes hombres pensadores de aquellas épocas, en las cuales eran los filósofos y todas estas personas, y reunían personas a las cuales estaban entendiendo el pensamiento de él, o tomando el pensamiento de la otra persona, y por eso se alineaban a esas corrientes, se alineaban. Entonces, cuando una persona tiene un pensamiento y lo transmite, cuando otras personas o las otras personas si lo entienden, si entienden el pensamiento, son seguidores de esas personas. Por eso muchas personas han dicho que uno fueron seguidores de Sócrates, de aquellos grandes filósofos o de grandes pensadores que tenían un pensamiento y lo transmitían. Pero asimismo, el pensamiento del mal, personas que tienen sus ideologías, sus pensamientos, y esos pensamientos encuentran adeptos, encuentran personas que van acorde a aquellas personas. Claro, hay otras personas que sin entender el pensamiento pertenecen a este grupo o a tal grupo. Eso no es cuestión. ¿Qué es lo que quiere Dios, o qué es lo que se esmera el apóstol Pablo por lograr entender? Aún el apóstol Pablo, habiendo estado sentado a los pies de Gamaliel,
Él nunca, aunque lo dice como testimonio que pues estuvo sentado a los pies de Gamaliel, pero nunca habló de Gamaliel, de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que muy seguramente él había aprendido eran los pensamientos que quizás iban contrarios a los pensamientos de Jesús, porque cuando viene a los pies de Jesús, cuando él siendo un perseguidor por allá en los años 57 o algo así, o antes, que perseguían con Nerón y todo eso, querían destruir a los cristianos. Pablo era uno de ellos, pero en la buena voluntad de Dios, este hombre fue capturado, fue encontrado por Dios. ¿Para qué? Para buena obra. No que fuera él, no, sino que porque Dios lo quiso. No lo metió tampoco porque él no lo hizo. Pero él mismo llega a los pies de Jesús. Y es donde este hombre logra ser convencido por el Espíritu Santo de Dios. Fue llamado a entender el pensamiento de Jesucristo. Fue llamado a entender, escúchame bien, el pensamiento, o sea, porque la mente de Dios Todopoderoso es inalcanzable. Ningún ser humano, nadie, absolutamente nadie puede entender el pensamiento total de Dios, porque Él es magnífico. Por eso las obras del Señor son sorprendentes para el ser humano, no entiende las situaciones. Pero lo que sí quiere el apóstol Pablo o el Señor Jesucristo a través es que cuando el apóstol Pablo está diciendo que tenemos la mente de Cristo, está diciendo que estamos acorde al pensamiento de Jesús. Como cuando Jesús le hablaba en esa época a los sacerdotes y a los escribas, todas aquellas cuestiones que él venía a predicar, y pues no entendían el pensamiento, no entendían la idea, o la entendían pero no la iban a aceptar. Ellos no iban a aceptar aquello que Jesús les venía enseñando, Es tan así que este reformador, y que es el título también de esta prédica, es Reformando nuestra mente. Porque lo que sucedió en el apóstol Pablo, es que hubo una reforma, hubo una restauración, hubo un cambio de pensamiento, de ruta, de lo que él antes entendía, de lo que él antes creía que era bien, ya no era. Más ahora logra comprender bien el plan de Dios. O sea, lo que quiero decir, cuando él por eso introduzco con esa palabra donde dice gracia y paz. Porque el apóstol Pablo entendió que la única forma de que el cristiano, de que aquel que ha sido llamado a ser de Cristo, solamente puede operar, solamente puede ser conducido y llevar a cabo toda labor, toda tarea o aún soportar situaciones, solamente por la gracia y la paz. La gracia de Dios y la paz de Jesucristo, la cual Él nos trae, nos va conduciendo a lo que Él quiere. Amado hermano, es interesante que nosotros podamos entender lo que es gracia y paz. En todas las cartas Él las anuncia. Ahora, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él lo dice aquí, gracia y paz de nuestro Padre, del Dios eterno, del soberano, y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. La Biblia nos dice que por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Entonces, que es de gracia, el apóstol Pablo lo que logra entender y quiere que tú y yo y que todos lo podamos entender es que solamente es por gracia, esa gracia de Dios, ese gratis, ese regalo, también para la salvación en la cual nosotros estamos y podemos ser partícipes. Pero también es la gracia que Dios nos concede. Pongamos en este momento como le he pedido a Dios y sé que Dios lo concede, y a cada una de aquellas personas que predican la palabra del Evangelio, cada una de las personas que predican la palabra del Señor, ¿sabe qué es lo que hacen? Ellos empiezan
a transmitir el mensaje, pero con una gracia, con gracia, toda palabra, todo don, toda situación que Dios concede al hombre, a aquellas personas que Él ha llamado para poder predicar el Evangelio, para que esta palabra llegue aún a aquellos lugares donde realmente era imposible, pero gracias a la gracia, a esa gracia que el Señor le da la capacidad al hombre de dirigirte y aún enfrentar situaciones, pero la gracia del Señor es que le favorece. El Señor pone gracia también, o sea, por gracia somos salvos, o sea, la salvación es en toda actividad somos salvos de muchas situaciones en las cuales a veces nos encontramos, pero somos gracias también, como lo dice en el libro de Efesios, que Él nos bendijo con toda bendición. Toda esa bendición es desde antes de que Dios hiciera algo, Él ya lo tenía. Asimismo el llamado, la gracia del Señor, ¿cuál es también? De que Él nos buscó. Él no tenía que hacer nada. El hombre falló, el hombre se equivocó, no busca a Dios, tal. Y la paz, dice gracia y paz. Antes tú y yo y todos éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios, estábamos de una forma que no era la correcta, que no era la que correspondía. Pero Jesucristo nos trae esa paz, esa reconciliación. Y hay una paz, el sacrificio de Jesucristo es la que nos trae el perdón, pero nos trae la restauración, la paz con Dios. Antes estábamos enemistados con Dios, pero gracias a esa paz que Jesucristo trae, pues dice gracia y paz, la paz que tenemos con Dios, o sea, que ese ya poder, en este caso, en este momento, cuando oramos a Dios, cuando clamamos a Dios, es porque estamos reconciliados con Dios, es porque ya estamos en paz, o sea, ya no somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos trajo a esa reconciliación. Ahora, cuando vamos introduciendo a lo que es renovar nuestra mente, saber lo que hizo este reformador, Lutero, como vamos a hablar un momento de esta persona. Claro, se habla de la reforma de la iglesia, pero antes de que hubiese reforma para la iglesia, ¿no? La iglesia siempre ha sido iglesia. Lo que pasa es que el pensamiento del hombre era dirigiendo. Entonces, ¿qué se necesitaba para que hubiera ese cambio? ¿Qué es lo que entendió? Así como Pablo entendió el pensamiento de Dios, que solamente era por gracia, que solamente es el apóstol, este hombre también, el reformador Lutero, también, aún siendo teólogo, aún siendo todo eso grandes de estudios, porque logró todos los estudios y ser maestro en una universidad, entrar a esa situación. Él también tuvo un cambio, o también tuvo que haber un cambio. Antes de que él hiciera una reforma, la reforma primero fue en él. Es entender de que todo lo que se recibía, porque esa era una persona de ayuno, esa era una persona de sacrificio, esa era una persona que quería volver en amistad con Dios, pero en sus fuerzas, o como lo enseñaban en aquellas situaciones. Claro, era teólogo y conocía todos los 5 atributos de Dios, o cuántos atributos, y cuántas más de cuestiones de teología, sabía, pero él entendía que a pesar de que fuera teólogo, a pesar de que tuviera todos los estudios, aún no tenía el convencimiento de que era salvo, no tenía el convencimiento de ese nuevo nacimiento, hasta que este hombre logra entender en esos conflictos, como el apóstol Pablo también lo dice allí, que hago lo que no quiero, y lo que no quiero hago, y lo que quiero hacer no lo hago. O sea, conflictos de la carne, conflictos de pensamiento, el conflicto del dominio de pensamientos que tenía antiguamente, también los deseos de la carne o lo que se fuera.
Suelo decir, o aprendí también, que a quien tú entregas tu pensamiento, a quien tú, ojo, a quien tú aceptes su pensamiento, esa persona es la que va a determinar tu vida. ¿Por qué? Porque estás entregando tu pensamiento, estás aceptando unos pensamientos, estás entregando tu mente a algo. Y cuando esas personas o algún pecado o alguna situación toma tu mente y prácticamente ordena tu pensamiento, es allí donde muchas veces las personas que el apóstol Pablo lo decía, el apóstol Pablo lo entendía aquí, cuando dice que tengan cuidado con la sana doctrina, porque habrán muchos engañadores, habrán muchos que torcerán porque no entendieron el pensamiento de Dios, no tenían la mente de Cristo, no entendían esto y por eso torcían. O sea, leían la palabra, podrían ser teólogos o lo que fuera, pero torcían la palabra o por su propia conveniencia. Muchas personas no entregan su vida a Cristo Jesús porque su pensamiento todavía es carnal, su pensamiento, o personas les hablamos de Cristo, quieren aceptar a Cristo Jesús, y esa persona, no, pues yo todavía no estoy listo, porque yo bailo, porque yo pachangueo, porque yo tengo, me gustan las mujeres allá, bueno. Cada uno saca su problema. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento errado, equivocado. No ha entendido el pensamiento de Jesucristo. No ha entendido. Aún hay muchos cristianos aquí, sí, claro, que están en conflictos. Están en conflictos, en decisiones, porque aún siguen haciendo lo que no quieren. Aún teniendo, como le pasaba a Martín Lutero, le pasaba a él, que aún él por eso hacía sacrificios, ayunos y todas esas cuestiones. ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que logró entender, ojo, hasta que logró entender aquí en la palabra del Señor, donde dice que somos salvos por gracia, que es por fe que somos salvos, que es por gracia. Este hombre se le reveló aquí y se le quitó. Se le cambió, se renovó. Hubo una ¿qué? Reforma. Reformó su mente primero. Cuando él pudo reformar su mente y afirmó su corazón y pudo entender que la salvación es por gracia, que no hay que situaciones de sacrificios, de hacer penitencias, no. Nada, es por gracia, es un mero regalo. Entonces, como dice el apóstol Pablo, que muchas personas están siendo llevadas por la ley, o sea, simplemente cumplen. Es el ejemplo del semáforo, es el ejemplo de muchas situaciones, SOAT y todas las cosas. Sacan el SOAT, pero obligados, porque si no lo sacan, lo van a castigar. Pero la persona que ha sido cambiada, que ha sido renovada, ¿sabe qué? Lo haces por obediencia y porque realmente debe de hacerlo, no por una ley, sino que sí, entonces yo voy a sacar mi SOAT cumplidamente, sin faltar, voy a pagar el impuesto, voy a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no está siendo ¿qué? Manejado por la ley. El apóstol Pablo habla de tres mentes, dice de tres mentes, aquella es la mente carnal, la que realmente solamente le interesa ya lo carnalizado, pero está también el que fluctúa en dos pensamientos, pero también está la mente recta, la mente correcta. Lo podemos ver aquí, allá en el libro de José, allá cuando este hombre que fue entregado por sus hermanos y llegó el momento, escucha bien, llegó el momento, lo que es una mente recta, lo que es una mente que está centrada en lo que es, de quién es y a quién pertenece. José, cuando tuvo ese encontrón con aquella mujer, la mujer de Potifar, y esta mujer lo asediaba. Y este hombre le dijo, no señor, él me ha puesto como administrador de esta empresa y puedo administrar todo, pero no puedo tocarte y mucho menos pecar contra Dios. Era una mente ¿qué? Recta, allí, quieto, sabía lo que no debía de tocar, sabía lo que no debía de aceptar y estuvo recto. Y aún en ese estar recto, tuvo que caer en la cárcel. ¿Pero qué? Era una mente correcta. Pero la otra mente que habla el apóstol Pablo es también lo que le pasó al rey David.
Todos conocen esta historia del rey David, cuando se subió a la terraza. Un hombre con el corazón conforme al Espíritu de Dios. Un hombre que sabía y tenía tener el temor de Dios. Un hombre que sabía o se dio cuenta de que la mujer que estaba mirando era la mujer de uno de sus súbditos, de sus soldados. Mas sin embargo, como él estaba en la terraza, no se vio una sola vez, sino que tal vez 2 o 3 veces la vio a la misma hora, no sé, pero la estaba atisbando, la estaba viendo, y él estaba aquí, en ese que sí y en ese que no. Pero pudo más el fallar, el caer en la tentación. El caer en la tentación, porque muchas personas caen en la tentación o en el pecado, en la fornicación, en el adulterio o lo que sea. ¿Por qué? Porque están en ese pensamiento en que está entre la carne y el espíritu, que aún siendo cristianos, sabiendo que no debe de hacer eso, más sin embargo cede a la tentación. Más sin embargo, ¿qué hace? Se sube a la terraza a permitir que la tentación hasta que es vencido. La palabra dice, no seas vencido por el mal, más bien vence ¿qué? El mal con el bien, vénselo, es vencer. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y todas estas personas. Sabemos que el apóstol Pablo, él decía eso, pero yo tengo la plena seguridad que cuando este hombre logró entender el pensamiento, que no era su fuerza, sino como cuando entendió cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, con mi gracia tú puedes vencer. Con mi gracia tú puedes soportar todo. Asimismo, amado amigo, hermana, allí donde tú te encuentras, quien quiera que sea, dijo el apóstol Pablo, quien quiera que sea, si tú quieres tener esa mente renovada, tener esa mente firme como la tuvo José, pero ahora como tenemos más fuerza, más valor, y que es por gracia, pues que es un don de Dios, un regalo de Dios que nos concede gracia para poder hacer aquellas cosas que antes no podíamos hacer. Perdón un segundo. Para poder hacer aquellas cosas que antes no podíamos hacer. Solamente es por gracia que un hombre que ha venido de la mundanalidad, pongo el ejemplo de un hombre el cual, y lo conocí, el cual este hombre mantenía, no engañaba, sino, o sea, deseaba a la mujer del prójimo, como lo dice la palabra, deseaba a la mujer del prójimo, mujeres casadas, ya no le importaba nada, no le importaba nada. Ahora, esta persona se entregó a Cristo Jesús. Esta persona se entregó a Jesucristo. ¿Cómo hizo esta persona para dejar de hacer aquellas cosas que él antes había dominado o antes le tenía dominado, que no respetaba quien fuera? Pero hoy en día, le conozco, no digo nombre, pero es una persona recta. Es una persona de un solo pensamiento, y si me permite decirlo, es una persona de una sola mujer. ¿Por qué? Porque logró renovar su mente, porque pudo conversar y hablar y entender lo que es la gracia. ¿Es por gracia? Es por gracia, porque ya Dios colocó la gracia. Dios me salvó por gracia. Dios me perdonó por gracia. Dios me da la victoria a través de Jesucristo por gracia. O sea, ya puedo vencer. Es como la persona que anda en esos dos pensamientos del perdonar o no perdonar. ¿Sabe por qué no ha pedido perdonar? Porque está en el dos pensamientos. Cuando logra entender el pensamiento de Jesús, cuando logra entender ese pensamiento que esa persona tiene que perdonar, cuando lo logra entender y dice, ay sí Señor, pero yo ya no perdono en mis fuerzas, porque es por gracia, la gracia que el Señor me da para poder perdonar. Así que yo suelto en confianza, yo me suelto y pido y perdono. Y esta persona tiene una completa sanidad, una completa libertad. Yo creo que también este hombre, Lutero, cuando logró renovar su mente, tuvo el valor, tuvo la fuerza de enfrentar cualquier situación que se le viniera. ¿Por qué? Porque entendió, como lo dice el apóstol Pablo, gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz es la que el Señor Jesús
tiene para nuestra vida. Vamos a leer aquí un momento, aquí en 2 Corintios 5, dice la palabra del Señor: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia en Cristo. Otra palabra del Señor que está bien clarificada, otra palabra que el Señor tiene para nuestras vidas allí, y que debemos de entenderlo así como lo entendieron estos hombres que sus vidas fueron cambiadas radicalmente. En Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, pues es un regalo, no es de usted. Aquí hay algo maravilloso, que nada, o sea, como le decimos, Dios no tenía el por qué salvarte, pero meramente la gracia de Dios, el amor de Dios lo hizo. Lo digo así para que lo logremos entender, que fue el apóstol Pablo. Que alguien diría, ese tipo se está menospreciando. No, porque logró entender que él delante de Dios nada merecía. ¿Me entiende? O sea, no había hecho mérito alguno para ganar. No había hecho mérito alguno. Este hombre acá, ya lo dije, el reformador Lutero, ese hombre era un teólogo, era profesor de universidad, era un grande, pero logró entender que esos títulos, como dijo el apóstol Pablo, todo está como basura. Yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por gracia. Y no es de mí, sino un don de Dios. O sea, toda actividad, toda obra que se haga es por gracia. No porque la gente sea inteligente. Ese hombre era inteligente, claro. Mi papá lo había llamado para ser abogado, pero no. Lo tumbó una tormenta o una gran tormenta, y él tuvo miedo y se le encomendó pues a lo que el pensamiento él tenía, a Ana, a Santa Ana, no sé. Bueno, ese era el pensamiento de él, porque estaba en ese, y era un teólogo, era un tal. Así que en esta vida, por mucho teólogo que sea alguien, si realmente no ha logrado entender que es por gracia, que no es por lo mucho que hace esa persona, sino es por gracia, es mera misericordia. Claro, este hombre, Lutero, Dios le concedió ser un hombre que hoy en día se nombra, ser un hombre que hoy en día se recuerda, por gracia de Dios. Porque ese hombre, según el pensamiento de la iglesia en esa época, lo iba a matar. Pero por gracia vino otra gente y se lo llevaron para Alemania y lo escondieron. Y bueno, eso fue lo que pasó. Amado hermano, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios? Que en tu vida haya un milagro maravilloso. Que todo lo que tú hagas, entiendas que es por gracia en Cristo Jesús. Que lo que puedes alcanzar es por gracia en Cristo Jesús. Si lo estás haciendo en tu fuerza, pues lo estás haciendo en tu fuerza, y pueda que lo alcances, pero es en tu fuerza. Necesitamos entender que todo lo que hagamos, lo hagamos es para el Señor, porque es de Él y es para Él. En este caminar, en este andar, nosotros necesitamos poder entender que la vida de un hombre cambia, y aunque el otro no entienda nada, el otro ya cambió. Podemos ver personas que fueron, sí, digamos, homosexuales, pero hay testimonios de que Jesucristo cambió su vida, de que Jesucristo lo transformó. Pero ¿sabe por qué? Por gracia. Y si esa persona lo entendió, y esa persona entiende lo que pasa, cómo es el cambio en la vida del hombre, que no es en su fuerza, que si se pone a pelear a sí mismo, que no puedo, que sí puedo, no, usted está perdido, porque no es en su fuerza. Es lograr entender que es por gracia. ¿Cómo se puede sostener un hombre que fue criminal, que fue asesino? ¿Cómo se puede sostener? Por gracia, por misericordia. Si se suelta, pues lógicamente, y le da rienda suelta, vuelve y hace lo mismo. Pero la persona que confía en Jesús,
El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Versículos tan conocidos que estoy tocando. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Es de entender que sí se puede hacer las cosas. Claro, muchas personas sacan pretexto de que el apóstol Pablo que dijo que de... Pues claro, él lo tiene que decir porque él nunca se olvida. Escúchame bien. El apóstol Pablo nunca se olvida de dónde fue sacado. Porque si se olvida de dónde fue sacado, es capaz de pisotear al otro. Es capaz de pisotear al otro. Y le pone el camino difícil. Pero no, yo en la Biblia encuentro personas que podrían decir, ese pueblo pecó. Nehemías, allá, que era esa persona que trabajaba con ese rey, el constructor de los muros. ¿Cuál fue la oración que hizo esa persona? Esa persona dijo, hemos pecado. Hemos pecado. Y aunque él estaba alejado de su pueblo Israel, él estaba en otra tierra ya, sirviendo en un palacio, y él podría decir, yo no tengo culpa de nada. Los que tienen culpa de... No, decía, hemos pecado, porque un rey, o sea, un líder, una persona se solidariza. Moisés se solidariza por su pueblo, porque es una carga. Eso es lo que entendemos. Esto se llama cambiar aquí la mente, renovar la mente. O sea, como dice el apóstol, nunca olvidarse de dónde fue usted sacado. Cuando usted se olvida y usted ya está en una posición de liderazgo, ya usted está en una posición alta, entonces a usted se le olvida que fue pecador, a usted se le olvida que un día robó, que mató, a usted se le olvida que tal. Y entonces usted no tiene misericordia de aquel que está recién llegando. Yo coloco este ejemplo, es como si fuera el matemático más grande, o sea, grande en sabiduría, en entendimiento, entender todas esas materias, y viniera y dijera, no, que es que la suma y la resta ya no hay que hacerla. ¿Por qué? Porque es que ahora ya la potenciación de números grandes, eso es lo que hay que manejar. Claro que sí, lo maneja, pero él lo maneja. El que todavía no entiende, el que todavía no sabe, tiene que empezar por sumar y por restar. Todo hombre que llegue a los pies de Cristo Jesús tiene que empezar de donde tiene que empezar, porque esto no es subiendo en ascensor, esto es por escalón, hasta que llegue al entendimiento, como le costó al apóstol Pablo, como le costó a ese hombre el reformador, que si él no hubiera primero reformado su mente, si él primero no hubiera entendido que era por gracia, él nunca hubiera podido estampar esas 95 tesis y seguiría siendo un profesor normal. Para poder renovar, para poder cambiar, la persona tiene que ser renovada, y una vez que está reformada ya puede renovar. Hay cuánta gente que me encuentro y la gente dice que es que hay que andar por el camino viejo, la senda antigua. Sí, ese ni siquiera la ha andado, ese ni siquiera la ha caminado por ahí, ni siquiera la conoce. ¿Por qué? Porque la toman como eso que se llaman, y no va donde va. ¿Qué es lo que quiero decir, amado hermano? Cuando usted renueva su mente, cuando su mente está renovada, está convencido de quién es Cristo Jesús, usted no se deja mover del lugar, y usted puede abandonar todo lo que se sea. Y que a usted le dijeron que usted antes era una fulana o fulano, ya no lo es. Que el otro no lo quiere creer que usted cambió, ¡buah! Que el otro no cree que usted sea capaz de haber perdonado, que el otro no cree que usted ha dejado de robar. Ya él sí no lo cree. El que cree es Cristo Jesús, porque usted entendió que es por gracia, no con esfuerzo humano. No, es por gracia que nosotros cambiamos. Alabamos al nombre del Señor Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre. Avancemos en la palabra un momento y creámosle al Señor que Él es nuestro Dios, que Él es el que nos justifica y que Él es el que nos sostiene. Él es el que nos ha llevado a tener vida, vida. Mira lo que dice Primera de Juan 5:20. Dice, el Hijo de Dios, Primera de Juan 5:20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es
verdadero. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. También lo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Si quieres conocer de Cristo, conoce lo que Cristo dice cuando dice, bendecid y no maldigáis. Cuando tú estás aplicando ese bendecid, estás teniendo la mente de Cristo. Estás entendiendo lo que Jesucristo dice. Ninguno puede seguir a otro si no entiende su pensamiento. Ninguno, dice la Biblia, dice la palabra, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedid todo lo que queráis y será hecho. La palabra dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en Hebreos 11:1 dice, la fe, vamos a leer Hebreos, vamos a leerlo. Hebreos 11. Leamos Hebreos 11 para que vamos llegando y logremos entender y finalizando con este último versículo. Tomo agua. ¿Cuántos dicen amén? Alabamos al Señor. Mira lo que dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. ¿Certeza qué es? Seguridad. Certeza es seguridad, estabilidad. Entonces vamos a hacerlo como lo hacen los matemáticos o los de geometría y todas esas personas que siempre se suele decir del punto A al punto B. Del punto A al punto B. Cuando tu mente ha sido renovada y sabes de que debe de permanecer en Cristo Jesús, dice la certeza, la seguridad, la espera, la seguridad. Es el convencimiento de que tú tienes algo, es el convencimiento de que tú estás aquí en A y vas a llegar a B. Digamos, coloquemos un hilo, aquí, un hilo largo, así, de punto de A a B. Tu fe es aquí, esperar, pero la seguridad tuya es llegar. Y aunque no estás viendo, estás seguro de que va a llegar. Ahora, hay algo que dice la Biblia que es la duda. Pero el que duda, tú en tu fe, tú te has propuesto hacer algo. Pero la duda viene, llega y ¡pah! Corta ese hilo y ¡pah! Es donde muchas personas no pueden recibir. Es donde muchas personas no alcanzan el objetivo. ¿Por qué? Porque su fe ha permitido que caiga. Entonces, mi amado hermano, no es para fluctuar. Es tener un solo pensamiento, es tener una sola mente, o sea, ubicada. Y ya quitar la mente mundanal. Si la persona aún tiene todavía la mente mundanal, pues claro, lógicamente que tiene que fallar, lógicamente que tiene que flaquear, lógicamente que tiene que ceder a la tentación o tiene que ceder a la situación. Entonces, 3 cosas hemos hablado, o aún 4 hemos hablado en esta noche que el Señor quiere, que es el renovar tu mente, o sea, el cambiar esos conceptos que no son que tú debes tener una sola mente, o sea, un solo pensamiento, no una dualidad y donde no va, no, es allí. También entender que todo lo que tú hagas y que ahora estás en Cristo Jesús, todo ha sido por gracia. ¿Y qué necesitas? Como el apóstol Pablo siempre lo ha dicho, gracia y paz en todos tus días. Gracia y paz cada día, gracia y paz cada día. Gracia y paz, porque ya dijimos, estar en paz con nuestro Dios, pero también con cada una de las personas a las que le corresponde. Por eso allá en el libro de Lucas, sí, cuando hay una versículo donde dice, cuando están haciendo, Jesús dice que se decía, aleluya, ¿no? Arriba, paz a los hombres. De buena voluntad. ¿De buena qué? Voluntad. De buen pensamiento. Un pensamiento ordenado, un pensamiento limpio.
Les cuento que en mi época antigua, digámosle así, de mi viejo hombre, llamábamos así, claro, mi mente mantenía más perturbada con un pensamiento aquí, otro pensamiento aquí, otra cosa allá, y no había ninguna limpieza, hasta que vino Jesús y colocó orden en tu vida. Tú tienes que decirle a Jesús, Jesús, coloca orden en mi vida, coloca orden en mi vida, coloca orden en mi vida, y no permitas que en la fe que tú debes de tener llegue alguien y la corte a través de la duda, a través de todo. Y no te olvides de dónde fuiste tú sacado. Porque cuando nos olvidamos de dónde fuimos sacados, nos olvidamos de que un día nos ofendieron, de que un día nos humillamos, nos humillaron, nos maltrataron. Y entonces, ¿sabes qué? Como me olvidé de que yo pasé esa época, entonces voy a humillar o voy a maltratar. O me olvido de que en esta época yo no sabía nada de Cristo, no entendía. Pero como yo ahora ya entiendo, yo tengo que entender de que un día tuve que aprender. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas ahora que soy un hombre, conoceré como fui conocido. Ahora te la aplico también para parafrasear o para decir, cuando yo era mundano, hablaba como mundano, caminaba como mundano y hacía cosas como mundano. Mas ahora que ya dejé de ser mundano, conoceré como fui conocido. Entonces, cuando tú veas que alguien está resabiado, cuando tú veas que alguien no puede, que todavía está con problemas, con circunstancias, no lo juzgues, que también a ti te tocó hacer eso. No lo juzgues. Eres tú quien tienes que ayudar en oración y ayudarle a levantarle, como también un día lo hicieron contigo. En el nombre del Señor Jesucristo, alabamos el nombre del Señor y decimos que Él es bueno y para siempre. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor eterno, por esa gracia y esa paz que nos concede Dios. Esa gracia y esa paz, Señor, que tú concedes a todos. Aquellos, Señor, que son hijos tuyos y que necesitan y que entienden que sin gracia y que sin paz, nada pueden hacer. Te alabo, mi amado Rey. Declaro, confieso en el nombre de Jesús milagros en la vida, en la mente de la persona, aquellas personas que tienen mentes desordenadas, aquellas personas que tienen mentes duales allí, aquellas personas que aún no se han determinado. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro libertad en el nombre de Jesús, pues conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Declaro mentes renovadas, mentes reformadas, para poder así estar estabilizados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, allí ustedes que están oyendo, yo me gozo de poder transmitir un mensaje de la palabra de Dios, porque lo hago en fe y porque sé que es por gracia y que el Señor nos concede paz. Así que les concedo a ustedes gracia y paz de parte de nuestro Dios y Padre eterno con nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo les bendigo. Mis amados hermanos, mañana viernes, ¿sí? Viernes de milagros, estaremos aquí y coloquen las oraciones allí en el live de la Iglesia Provisión Divina y que los apóstoles estarán orando por ustedes. Gracias al Todopoderoso por la oportunidad que me ha concedido. Gracias por esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios.
poquitas personas.